Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Andan bien? Aquí andamos reconectando. Pensé que Ajá. entraban más tarde o algo ahora. No, yo en realidad vieron que siempre doy esos 5 minutos. Ujú. Que bueno, ahora veo que son y 38, pero siempre esos 5 minutitos para que a veces alguno se complica y bueno, y puede ingresar más tarde y no empezar y que quede por la mitad. No, esta semana empezábamos hasta esta semana 18:30. Ya la semana que viene empezamos a las 18 nomás, pero, Bien. a ver, no, a ustedes no les cambia nada. Es al otro grupo que va a tener que empezar un poquito más tarde porque comienza un tercer grupo, pero a ustedes no les cambia nada. Bueno, muy bien, hoy son poquitas. Vamos a ver lo que nos quedaba sobre la farmacoterapia en situaciones especiales.
Vamos a ver lo que era lactancia, embarazo y lactancia. Que voy a bajarla. Que voy a bajar la tele un poquito. Y voy a desactivar esto de las notificaciones que me olvido y me caen a la mitad. A ver. Ahora sí. Bueno, muy bien. Farmacoterapia en embarazo y lactancia. Tenemos que saber, por eso empezamos un poquito con estadística, que dentro de los principales consumidores de fármacos, de acuerdo a las diferentes investigaciones que existen, se encuentran las mujeres durante la gestación, el trabajo de parto y la lactancia. Según diferentes estudios, en promedio, las mujeres embarazadas consumen 11 tipos de fármacos diferentes durante los 9 meses de gestación y entran en contacto con 7 tipos de fármacos diferentes durante el periodo de trabajo de parto. Aproximadamente un 90% de las puérperas, quedó mal ahí, puérpera se refiere al periodo posterior al nacimiento, utilizan algún tipo de fármaco durante la primera semana del puerperio. O sea que no es menor el uso de fármacos en este tipo de situaciones, todo lo contrario, y por eso resulta este, relevante hablar al respecto, porque el día de mañana ustedes también, así como van a atender población adulta, adulta mayor, padres de niños y también sin duda que van a atender embarazadas o puérperas o madres ya lactando. Entonces, bueno, es bien importante conocer qué sucede con todos los procesos farmacocinéticos en estas circunstancias. Desde el punto de vista farmacoterapéutico, el embarazo es una situación singular y especial. Por eso les aclaro ahí, desde este punto de vista, porque en muchas otras situaciones lo que siempre se resalta es el hecho de que el embarazo no es una enfermedad, por eso no requiere el uso de fármacos, sino que es un estado fisiológico, ¿no? De crecimiento de un nuevo ser. Pero bueno, cuando hablamos de la farmacoterapia, tenemos que diferenciarlas de las personas que no están embarazadas porque tienen cambios fisiológicos que van a influir en lo que es la farmacocinética. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hablamos de una situación singular y especial? Y bueno, porque tenemos una nueva situación fisiológica, eh, cambios tanto a nivel metabólicos como hemodinámicos, endocrinológicos. Vamos a encontrarnos con una nueva situación farmacológica, porque como vamos a ver a lo largo de esta clase, y es sobre lo que nos vamos a basar, no nos vamos a basar en la farmacodinamia porque no tenemos grandes diferencias a la de la persona adulta, pero sí a nivel farmacocinético. Por eso dice ahí, hay una nueva situación farmacológica, especialmente en lo que se refiere a la farmacocinética. Y porque además ahora tenemos dos personas, una madre gestante y en una primera etapa un embrión y posteriormente un feto. Entonces nos tiene que quedar bien claro que cuando nosotros hablamos de farmacología o farmacoterapia en una embarazada, tenemos lo que se llama una unidad materno-feto placentario. Ya no es una señora
solamente, ¿tá? Porque ahora va a tener que vivir en simbiosis y en permanente intercambio con la placenta y con el feto, ¿tá? O sea que farmacoterapia en la embarazada tenemos bien presente que em, tendremos una unidad materno-feto-placentaria. Y ahora vamos a ver entonces qué sucede en cada una de estas cosas. Aclarar algunas cosas primero. Los defectos congénitos, es decir, a ver, esto capaz quedó antes, pero luego lo van a pasar a comprender bien. Nosotros decimos que tenemos entonces una unidad materno-feto-placentario. O sea, que todo lo que ingrese en la madre puede provocar lo que se llama la teratogenia, que ya la hemos nombrado en otras clases y que más adelante vamos a ver, que es un daño al niño, ¿tá? Va a llegar a través de la placenta. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, esas teratogenias pueden producir, por ejemplo, defectos congénitos, malformaciones. Tenemos en la población general un 2 a un 4% de defectos congénitos productos de la teratogenia por el uso de fármacos. Perdón, un 2 a 4% de una teratogenia producida por varios factores. Menos del 1% se le atribuyen a los fármacos. ¿Tá? O sea que si nosotros miramos en un 100%, un 1% no parece ser significativo, pero cuando hablamos de que ese 1% se refiere a daños a nivel de un niño que lo van a condicionar durante toda su vida y que además pueden prevenirse conociendo estos fármacos, resulta sumamente un número muy significativo. Teniendo en cuenta además que, como decíamos al principio, hay un alto consumo de medicamentos en el embarazo, que los datos uruguayos dicen que el 96% de las embarazadas tiene un alto consumo de fármacos y dentro de ese 96, el 78% consume 2 o más. Hasta un 50% de los embarazos no son planeados, o sea que eso me aumenta el riesgo de teratogenia, porque hay personas que, bueno, tienen, más allá de que luego, aunque no haya sido planificado, es aceptado y todo lo que quiera. Pero a lo que voy con esto es que mientras la persona no sabe que está embarazada, porque no lo ha planificado, se expone a riesgos que incluyen el uso de fármacos y esto aumenta entonces la posibilidad de que aparezca una teratogenia. Por otro lado, gran parte de los medicamentos tienen un riesgo indeterminado, ¿no? La mayoría de los prospectos te dicen, si está embarazada o sospecha estar embarazada, primero consulte al médico, y que hay una gran limitante de evidencia, tanto en las embarazadas como en la lactancia, es decir, los estudios, acá nos encontramos otra vez con lo que es la huerfanidad o la orfandad de las embarazadas, así como en la pediatría. No hay, hacen algún estudio, uno de los más claros en ovejas embarazadas que se hacen, pero como todo se extrapola a la embarazada, pero no es una investigación hecha en una persona embarazada. Entonces, bueno, la evidencia es por traspolación, porque pasó allá y la traigo y la aplico acá, pero no es una evidencia hecha en esta población y por lo tanto no es una evidencia 100% certera. Entonces, vamos a ver qué pasa con la farmacocinética en esta situación especial. Recordamos siempre que cuando hablamos de farmacocinética, hablamos del proceso LADME, ¿no? Desde lo que era la liberación, ahora nos arrancamos desde la absorción porque es en donde vamos a ver esos cambios, ¿no? Absorción, distribución, metabolización y excreción. ¿Qué pasa con la absorción?
en la embarazada, primero vamos a ver situación de embarazo y nacimiento, y por último vamos a ver lo que es la lactancia. Embarazo, perdón, embarazo y qué pasa con esa mamá, qué pasa con el feto y qué pasa con la placenta, ¿no? Vamos a ver la unidad entonces materno, feto, placentaria. Y luego vamos a ver lo que es lactancia. Entonces, con respecto a la absorción en la embarazada, se enlentece el vaciado gástrico en un 30 a un 50%, muchísimo. ¿No? Entonces tenemos un fármaco que se mantiene durante mucho más tiempo a nivel este, del estómago, que eso aumenta la biodisponibilidad o puede también retardar el inicio de acción, entonces eso me va a generar una alteración. Se enlentece la motilidad intestinal, es decir, el movimiento de los intestinos es más lento, por lo tanto la distribución también va a ser más lenta. Disminuye además la secreción ácida a nivel del estómago, lo cual, acuérdense que estuvimos hablando en la clase pasada, que nosotros necesitamos un nivel de pH óptimo para que se produzca todo el proceso de absorción de manera normal, y si nos disminuye esta secreción ácida, también entonces se nos va a enlentecer lo que es la absorción. Aumenta el pH gástrico, lo cual también va a tener sus implicancias de acuerdo a lo que veíamos la clase pasada. Y bueno, y a destacar que la absorción a nivel intramuscular va a estar aumentada por la vasodilatación y el aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale en cada latido. Bueno, eso va a estar aumentado también porque aumenta toda la cantidad de líquido, la cantidad de sangre a nivel de todo el organismo. ¿Qué pasa con la distribución? Tenemos un aumento del volumen plasmático, es decir, como lo que les decía anteriormente, de la cantidad de líquido a nivel de nuestro organismo de un 50%, ¿tá? Para poder suplir todas las demandas del nuevo ser que se está gestando. Hay una disminución de la concentración de las proteínas, principalmente de la albúmina. No sé si ustedes recuerdan, pero la albúmina era una de las proteínas que se encuentra en mayor porcentaje en nuestro organismo y la cual distribuye muchos de los fármacos, ¿tá? O sea que disminuye la concentración, va a alterar la distribución. Y otra cosa que sucede es el aumento de la fracción libre para algunos fármacos de alta unión de las proteínas plasmáticas. ¿Y qué es lo que va a pasar esto? Bueno, va a hacer que el fármaco no se, ya con la falta de albúmina que hay, no se pueda transportar, por lo tanto su distribución va a ser mucho más lenta. Con respecto al metabolismo, el metabolismo hepático de algunos fármacos puede alterarse, porque ¿qué pasa? La progesterona, que se encuentra en valores muy altos durante el embarazo, la cual es beneficiosa porque es la hormona encargada de mantener las paredes del útero engrosadas para o sea, evitar que se desprendan y por lo tanto que se produzca, por ejemplo, un aborto en las primeras semanas, y es la que va a ayudar a mantener esos cambios a nivel del útero que van a permitir que el embrión y posteriormente el feto se puedan nutrir bien. Y es la que también provoca otro tipo de cambios que van preparando a la mamá para alimentar a su bebé. Entonces, se mantienen muy aumentados. Y eso puede llevar a que interfiera con el metabolismo hepático de algunos fármacos, ¿tá? Más que nada por el hecho de que eso produce una inducción enzimática, produce que se liberen más tipos de enzimas. Acuérdense que las enzimas, así como el citocromo, todo el complejo del citocromo
PI 450 era el encargado de eh, transportar, metabolizar. Y bueno, y si esto induce a que trabajen más, esto va a generar que el metabolismo sea más rápido, ¿no? O sea que va a generar una alteración a nivel del metabolismo. Y con respecto a la eliminación, el flujo sanguíneo renal, ¿no? Que decíamos que era el encargado de producir luego la orina, sin duda es que va a aumentar debido a que también aumentó el volumen, la cantidad de sangre que circula por esa madre. Si con esa cantidad de sangre los riñones no se modificaran, no darían abasto y eso generaría un gran esfuerzo este, cardíaco, llevaría a que haya una acumulación de líquido y eso, bueno, llevaría a ese esfuerzo este, cardíaco, generaría entonces llegaría finalmente a una insuficiencia cardíaca por la gran sobrecarga hídrica que tendría. Entonces es necesario que si aumenta la cantidad de líquidos, los riñones trabajen más también para poder eliminarlo. Pero qué me va a pasar? Y bueno, al aumentar el flujo renal, va a provocar también que el fármaco se elimine de una manera mucho más rápida. A nivel de lo que es la orina, que es a través de donde se eliminan los fármacos, ahí les dice, aumenta el aclaramiento de creatinina, que es un proceso que se realiza en la formación de la orina, y aumenta el ritmo de filtración glomerular, o sea que esas que filtran y se encargan de crear la orina, bueno, es lo que les decía antes, trabajan mucho más y por lo tanto a veces esto puede llevar a que el fármaco se elimine más rápido de lo que debería. Por eso es que a veces, debido a estos cambios que hay, llegan a plantear a la embarazada ajustes de dosis de algunos fármacos que ya está recibiendo y que no puede dejar de recibirlo. O sea que a nivel de la madre, de esa unidad materno-feto-placentario, bueno, a nivel de la unidad materna, tenemos alteración en los procesos farmacocinéticos, tanto a nivel de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación, lo que me van a provocar en algunos casos que el fármaco permanezca más tiempo en el organismo y otros que permanezca menos, pero al fin y al cabo genera una alteración en la farmacocinética y por eso es una situación especial. ¿Está? A nivel de la placenta, bueno, la transferencia por la placenta de casi todas las drogas y agentes xenobióticos es todo lo que no tenga, no sea una formulación de una droga, pero sí pueda generar algún cambio en el organismo, como por ejemplo alguna hierba medicinal, el jugo de pomelo, etc. ¿Tá? Entonces, la transferencia, es decir, que la placenta permita el paso de las drogas, lo hace a través de un mecanismo que se llama difusión. Si ustedes pueden llegar a observar, si yo le agrando la pantalla, ¿ustedes ven que la agrandé o no? ¿O se ve chiquita nomás? Yo la veo chiquita. La ven chiquita. De pronto sí bueno. se agranda un poco, sí agrando, sí. Ah, bueno, agrándenla y observen que tenemos ahí en la imagen de la derecha aumentada la placenta, ¿está? Y eso que es, vamos a decir, la parte más fina que ven en esa imagen es el cordón umbilical, ¿no? Eh, que tiene sus vasos sanguíneos, ¿está? Entonces, observen cómo nunca los vasos sanguíneos de la madre y del niño no se cruzan en ningún momento, a no ser que exista, por ejemplo, algún traumatismo durante el parto que me genere un sangrado y ahí sí se van a cruzar la sangre de la madre y el niño. Pero si no pasa nada de eso, durante el embarazo no se cruzan en ningún momento. Pero los fármacos
y otro tipo de sustancias pasan de la sangre de la madre a la sangre del niño a través de lo que se llama difusión. Observen que esos vasos, eso que se ve enroscado de color medio gris y rojo, hace referencia a lo gris a las venas y lo rojo a las arterias. Entonces, eh, esas que salen de la parte más fina, que sería el cordón, eh, y las de la placenta, a ver si esto me deja señalar porque creo que sí, acá me deja. Ahí ven lo que yo dibujo. Sí, señor, ahí se ven las rayitas Está. azules. Eso es el cordón umbilical, ¿está? Pero eso y todo esto es el cordón umbilical. Esperen que vamos a hacerlo todo otra vez. Todo esto acá es cordón umbilical, Sería el cordón ¿está? umbilical y sus ramificaciones. Es el cordón umbilical y cuando se une, o sea, él sale de la placenta, ¿verdad? No es las ramificaciones, sino que es los vasos sanguíneos que están dentro de la placenta. Y estos acá, pero son del bebé. Y estos acá en amarillo son los de la mamá. A ver, para que quede, porque borré todo, pero es así. Esos Porque son esa los de sería la... la pared la pared del útero. Exacto, ahí está. Eso que ven ahí en rojo, que además de tener esos vasos sanguíneos, tiene como unos árboles, eso es del bebé. Esto es la placenta, o sea, esa imagen, ese esquema, ese dibujo es la placenta. Pero dentro de la placenta tenemos los vasos sanguíneos de la madre y los vasos sanguíneos que van a formar el cordón umbilical que va hacia el bebé. ¿Está? Pero es para que ustedes Mariana, vean, sí, lo que vos estás diciendo, en realidad es un filtro. El filtro separa la placenta del bebé, ¿no? lo que Por pasa el medio que del cordón no, umbilical. Están conectados porque la madre alimenta la placenta, pero a su vez la placenta es la que alimenta al bebé. Nunca va a ser la madre directamente. Es claro, como a pero través de un dentro, filtro. sí, sí, es eso. Lo que quería decirles es que dentro de la placenta nosotros tenemos vasos sanguíneos del bebé y de la mamá, dentro de la placenta, pero ambos están separados por, bueno, llamémosle un filtro, es una membrana, y a través de esa membrana es que difunden, pasan de un lado a otro las diferentes moléculas. Eso es lo que quería decirles. Ah, o sea que sí, pongámosle como dice Leticia, Leticia fue que habló, ¿no? Sí, soy yo, sí. Está. Leticia, como que bueno, hubiera ese filtro, la placenta es una sola y tiene vasos sanguíneos de la madre y del bebé, pero ambos están separados por ese filtro o membrana y a través de ahí van a difundir, van a pasar las moléculas de un lado a otro. Entonces, todo lo que son drogas lipofílicas, acuérdense que era las que se disolvían en grasas, van a tener una transferencia limitada, o sea que los fármacos que sean lipofílicos van a tener una transferencia limitada, ¿tá? Ahora, para las drogas hidrofílicas, la transferencia no va a estar limitada, ¿tá? Pero va a depender del peso que tenga la molécula para ver si pueden pasar o no. O sea, ¿qué les quiero decir con todo esto? Eh, no pasa todos los fármacos de manera sencilla. No es que todo lo que ingiere la madre va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera placentaria que va a frenar el paso, que va a estar limitada por si la droga es lipo o hidrofílica, que además va a estar limitada por el tamaño de la molécula. ¿Tá? Entonces, todo lo que es, lo que pesa menos de una unidad que se llama Dalton, que es la unidad de peso molecular, va a pasar. Y lo que pesa más no va a pasar. ¿Tá? Entonces,
para resumir todo esto, eso, no es que todo pasa así nomás, ¿está? Que tenemos la placenta que tiene esta morfología que previene el paso libre de los fármacos y que además los condiciona, dependiendo del tipo de droga que sean, los deja pasar o no. Entonces, tenemos algunos fármacos, ¿tá? Que si bien son liposolubles, ¿tá? O sea que pueden llegar a cruzar más rápidamente que los hidrosolubles, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partículas, más allá de que sean liposolubles y que eso los condicione, son más pequeñas, ¿tá? Entonces a veces los liposolubles, que generalmente, no siempre, son de partículas pequeñas, pasan más sencillamente, ¿tá? Y bueno, y después también, o sea que va a depender de cómo se disuelva, cómo se diluya en los lípidos, va a depender del tamaño de la molécula y va a depender de algo que veíamos, que simplemente para nombrarles el pK que veíamos en la clase pasada, que era el grado de ionización de los medicamentos. Y los fármacos que no atraviesan la placenta son algunos tipos de fármacos que en realidad no les traje acá para ver hoy, porque es solamente para nombrar, y el ejemplo de los más comunes como son la heparina y la insulina, que son fármacos de alto peso molecular y que, bueno, como sus moléculas son mayores a esos 800 Dalton, no atraviesan la placenta. O sea que, resumiendo, la placenta es una barrera de filtración, como decía Leticia, algo así como un filtro, en donde las partículas van a pasar a través de la difusión, que va a depender de qué tipo de moléculas sean, de moléculas farmacológicas sean, va a ayudar a que difundan o no, pero que básicamente lo chico se va a difundir de manera mucho más sencilla, ¿tá? Pero que no todo va a pasar. ¿Qué pasa con el feto? Bueno, lo que les comentaba hoy, el mayor riesgo para el bebé, para el feto, es la teratogenia. La teratogénesis se le llama a cualquier alteración de la forma bioquímica o del funcionamiento que ocurre durante el embarazo y se detecta a lo largo de la gestación, se detecta en el nacimiento o con posterioridad al nacimiento, pero que es algo, vamos a decir, que ocurrió cuando la mamá estaba embarazada. Y el teratógeno entonces, cualquier agente, ya sea fármaco, radiaciones o hasta también alguna enfermedad genética que la madre o el padre pudieron transmitir, que produce anormalidades en el desarrollo físico o mental, en el embrión o en el feto. ¿Qué puede provocar? Y bueno, por ejemplo, enfermedades genéticas, como las trisomías, enfermedades infecciosas, los que provocan la rubiola, la toxoplasmosis y el herpes son teratógenos, son microorganismos. El tabaquismo como droga va a provocar un daño en el bebé, que es la reducción del peso, o sea, nacen con bajo peso y hasta pueden morir, eso es una teratogenia. El consumo de alcohol de la madre embarazada produce el síndrome de alcohólico fetal, que además de alteraciones a nivel si lo miramos de lo que es la forma de su carita, la implantación de los ojos es más bajo, etcétera, etcétera, produce internamente retardo mental. Las drogas también como la cocaína y la marihuana provocan grandes alteraciones a nivel del sistema nervioso central y bueno, por eso es importante que exista y que se tenga en cuenta la clasificación de los fármacos que ahora luego vamos a ver. No durante todo el embarazo tenemos riesgos, ¿está? Es decir, a ver, no quise decir eso. Quise decir que durante todo el embarazo podemos tener riesgos, sí, pero que los más graves se van a ver al principio del embarazo, antes de que los órganos se hayan terminado de formar. Porque si ocurre una teratogenia cuando el corazón se está formando, de ahí se derivan lo que se llaman las cardiopatías congénitas, las alteraciones estructurales cardíacas.
Si ocurre una teratogenia cuando se está cerrando el sistema nervioso central, ahí ocurren, por ejemplo, las espinas bífidas, todo lo que es las anencefalias, las alteraciones cerebrales. Si ocurre una teratogenia cuando se está cerrando el paladar duro o el paladar blando, va a nacer el niño con un labio leporino y un paladar hendido, ¿no? Mal llamado mellado, ¿tá? Pero van a nacer así. O sea que todo factor externo que se aparezca o sea, a la que la madre se expone y genere un daño en el niño, es lo que llamamos un teratógeno. Y los Teófila, daños, sí. me llamó particularmente la atención cuando mi hija tuvo bebé, la compañera del cuarto tuvo una niña y la niña le nació con paladar hendido. Todos Ujú, muy tristes, muy acongojados por la bebé, la dejaron en cuidados intensivos para mirar a ver si le ponían la mallita en la boquita. sí. Pero la señora le pidió al esposo algo de comer, estaba desesperada y le pidió, y yo me quedé asombrada cuando recién paría a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche se estaba tomando tremenda Coca-Cola con una hamburguesa y con papas fritas, recién parida. Pensaba yo, ¿eso pudo haber sido la Coca-Cola? Porque la señora toma Coca-Cola como si fuera agua. No, generalmente ese tipo de cosas no. Hay ¿No? otros, no, 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 no es, vamos a decir, si bien tiene componentes que no se recomiendan, es básicamente por la gran cantidad de azúcar que tiene, pero no Si tiene no le otro causó una teratógeno. diabetes, si no le causó una ¿Eh? Mm. diabetes en el embarazo, no creo que haga nada al bebé. Un ardor de estómago Ay, grande y una diabetes gestacional importante, porque la así Coca-Cola en mismo, realidad no es, no es nada sano. no, Me pero dejó igual, impresionada. yo soy adicta al café, y al mate. Cuando quedé embarazada de mis nenas, eh, y fumo, ¿no? Soy fumadora. En el primer Ajá, embarazo dejé de fumar, en ujú, absoluto, no podía ni sentirle el olor al cigarro. Y en realidad, el médico, bueno, me dijo de todo, porque había dejado de fumar. Es más, me dijo que no podía dejar de fumar tan rápido, porque en realidad me quedé embarazada, sentía el olor al cigarro y me daba náuseas de verdad. Entonces, ujú, cuando dejé así en abrupto, me dijo de todo, porque empezás a excretar la nicotina y la filtra la placenta. ujú. ¿Tá? Igual mi hija, les cuento que pesó 4 kilos, estoy abierta de cadera a cadera, ¿no? Porque no me la podían sacar. Pero Ah, lo que sí quedó trancada, hice todo el trabajo de parto y no dilaté a tiempo, o sea, dilaté a tiempo, pero la niña era muy grande y no salía. ay, por favor. Pero eso no fue lo más cómico. Lo más cómico es que ahora me estoy enterando, porque no le había prestado atención, es que, claro, el haber excretado toda la nicotina, mi hija nació con un huequito. La última vértebra es la que se mete hacia adentro y es la que causa la espina bífida. Sí, ¿Tá? Bueno, mi hija tiene el agujero. Mi hija pudo haber nacido con espina bífida. tiene la fosa. Tiene Sí, la claro. fosa, ¿tá? Tiene Sí, la fosa de la espina bífida. Pero no sí, llegó, gracias a Dios, no se llegó a cerró tener bien. nada y es totalmente sana. Pero tú le Ujú. miras la nalga, pobrecita, y tiene la Y nalga tiene la mellada. fosita. Tiene la fosa. Ahora, con el segundo embarazo, no pude dejar Eh, de fumar. Y en Ajá. realidad, en la primera etapa del embarazo, adelgacé 8 kilos Ah, por la cantidad de vómitos que tenía, porque no me paraba comida en el estómago. mm, Entonces no me querían dar nada para los vómitos. Y en vez de engordar, adelgacé 8 kilos porque la niña estaba comiendo todos mis nutrientes, ¿no? La niña nació ujú. también con 4 kilos, así que son unas niñas muy gorditas. Pero, ¿saben Ah, una cosa? La segunda la tuve por parto normal y pude ver la placenta. Y cuando vi la ajá. placenta, tenía montones, pero impresionante, como si fueran granos de arroz. Como microcalcificación. Es del cigarro. Exacto. Sí, 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 sí. Oh, Ahí sí me mostraron la placenta, que la pude ver, y sí, tenían montones, o sea que por eso dije que era como un filtro, ¿no? Sí, Porque en realidad exacto. me la mostraron y cuando me la mostraron
me dice, ¿fumaste todo el embarazo? No, le digo, sí, no fumaba, a ver, no me fumaba una caja de cigarros por día, pero 2 cigarros en el día me los fumaba, ¿tá? Cuando estaba muy estresada no podía largar el cigarro como hice con la primera, porque no me daba asco y tenía la necesidad de fumar. Ujú. Entonces el médico me dijo, bueno, no largues de golpe, pero reducí muchísimo. Y bueno, Y sí, cuando miré lo la que pasa, placenta veía. sí, lo que pasa es que viste que eso es como, a ver, sin duda que el tabaco es un teratógeno y provoca teratogenia, eso no hay Ujú. duda, ¿tá? No es que no, eh, eh, ay, no me sale la palabra, que es cero daño, no, mentira. No, no es Siempre inocuo, claro que no. es eso, no es inocuo, ¿está? Siempre produce un daño. Lo que te dicen es que a veces el estrés que uno siente por privarse del cigarro puede generar que se liberen algún tipo de neurotransmisores que provocan vasoconstricción, disminuye aún más, sumado a la nicotina, disminuye aún más la oxigenación, etcétera. Por eso te recomiendan ir reduciendo hasta si se puede eliminarlo, pero no eliminarlo de golpe, pero está, Sí, o sea, claro. Bueno, en la primera me pasó que puede ser que todo lo que me haya pasado en el proceso del embarazo haya sido por eso, por haber dejado de fumar, ¿no? Tuve albuminuria, llegué a pesar 100 kilos, y sí, además de esto, cuando Luzmila nació muerta con un Apgar de cero por todo lo que yo pasé, ¿no? Por el proceso, no fue por el cigarro, ¿no? Por el proceso de parto que me hicieron pasar muy mal, nos estábamos muriendo las dos porque había hecho una preeclampsia. Ellos no se claro. dieron cuenta y en vez de pasarme la oxitocina para que tuviera las contracciones más largas, pues estaba muy cansada ya, me pasaron la oxitocina directa por vena, o sea, no la diluyeron. Pasaron como cuando ¿Tá? se hace para alumbrar la placenta. Claro, me la pasaron directo por vena y Ah, no les dio el tiempo porque yo estaba muy cansada porque no tenía descanso entre contracción y contracción. Era una sí, sí. contracción sola, constante. Entonces, claro, no les dio el tiempo a ellos llevarme a quirófano y hice la preeclampsia, ¿tá? Se me reventó una vena, una pierna, bueno, pasé muy mal, ¿no? Ah, Y claro, todo ese proceso, cuando terminé de tener familia, o sea, cuando ya me hicieron la cesárea y pasé todo, me trajo un montón de cosas, de factores, por toda la medicación que me iban pasando en el momento para bajarme la presión, para regular, porque se me había subido a 17 tenía, tenía las dos presiones juntas. sí, sí, Entonces, no, toda esa medicación completo. después del trabajo de parto fue horrible, horrible, Sí, horrible, me horrible. imagino. Sí, sí, me imagino. Igual recaí en la segunda, Pe- ¿no? Fui Bueno, media masoquista, pero ya. bueno, no, uno no piensa que le va a volver a pasar, que todo va a salir bien, que después de que Pero haya, bueno, está. sí, bueno, pero por suerte salió todo bien. Sí, sí, Hoy las dos está bien, todo pero bien. estaba bueno comentarlo para que tuvieran idea de lo que podía Sí, pasar con la placenta, porque eso fue lo que yo pude ver, ¿no? Lo que vi, exacto, lo que generó en la placenta. exacto. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, el momento más crítico, como les decía, para cualquier órgano, va a ser cuando este órgano está creciendo y formando sus estructuras. Cada órgano, ahora vamos a ver una pequeña imagen a continuación, cada órgano tiene diferentes periodos críticos, es decir, porque tienen diferentes tiempos de formación entre ellos, pero de manera general, entre eh, las 2 semanas, o sea, los 15 y 60 días aproximadamente, ese tiempo va a ser crítico para todos los órganos, porque es el proceso, ya luego de los 60 días ya se formaron todos, solamente les queda madurar, pero ya se formaron. Por eso el crítico sería entre los 15 y los 60 días aproximadamente. El corazón se forma principalmente durante la tercera y cuarta semana, mientras que los genitales externos son más sensibles durante la octava y novena semana. El cerebro y el esqueleto serán siempre sensibles desde el inicio de la tercera semana hasta el final del embarazo. Y bueno, en lo que es el periodo preembrionario, antes de que se implante en el útero para que comience a crecer,
En esa etapa, vamos a decir, no tendríamos riesgo, pero esto sería después de quedarse embarazada la primera semana, ¿no? O sea, sabiendo que yo hoy me quedo embarazada, mientras va viajando, se fecunda y va a implantarse, que pasa una semana, ahí es poco sensible porque ni siquiera se implantó y todavía no se empezó a formar este, no hay conexión, digamos, entre la madre y el niño porque no se formó ningún tipo de vellosidad, muchísimo menos la placenta, ¿no? Mariana, tengo una Entonces, pregunta a esto. sí, ¿Qué pasa con el tema de las madres que toman fármacos de control de ansiedad, todo ese tipo, fármacos controlados? ¿Tá? No hay un embarazo programado, pero ujú, tomando esta medicación, o que tomen cobalto, o que tomen, no sé, algún tipo de medicación X, que tengan un tratamiento y quedan embarazadas. ¿Tá? Si cortan el tratamiento en el momento de quedar embarazada, la sustancia que está en el cuerpo, si vienen tomando de antes, ¿no pasa directamente? ¿O no, tiene, no? no porque acordate de Sí, lo de que lo es que está en cada el cuerpo, pero fármaco, ¿no? Que tiene su curva, donde sí, tiene una dosis mínima, una dosis máxima, una dosis de, que está de mantenimiento y que luego si eso se toma cada 24 horas, a las demora en eliminarse y más o menos, sí, 24 o 48 horas, más que eso no. ya. ¿Y por qué sí con las drogas? ¿Por qué pasa que si el padre o la madre, porque eso me lo explicó un genetista en realidad, porque yo Ujú, fui por el tema de mi hija, el tema de la espina bífida, me ujú. dijo que en el caso de los padres, por ejemplo, si el padre consumía droga, el esperma estaba modificado, si la madre consumía droga, el óvulo estaba modificado, y que en el momento de la fecundación podían traer todo el trasfondo Ahí de está. eso. Pero ahí ya hablamos de otras cosas, ¿no? No hablamos de lo que la droga puede hacer, o sea, la droga puede hacer en el organismo de la persona que sí lo tiene, vamos a decir, y que ya generó, por ejemplo, una alteración a nivel del ovario, la cual provoca que los óvulos tengan un periodo de maduración alterado, por ejemplo, o lo Mm. cual provoca, como por ejemplo la cocaína a nivel de los espermatozoides, disminuye la motilidad, el movimiento de los espermatozoides. Sí, el Entonces, claro, movimiento, pero no en la fecundación. o sea, para fecundarse yo necesito un Sí, la espermatozoide, movilidad que se ¿no? mueva. Exacto. Entonces, por ejemplo, va a generar un retardo, o sea, va a disminuir la probabilidad de embarazo, Sí, ¿está? claro, pero Cuando... en el momento, es lo que me hablaba, que era en el momento que el óvulo era fecundado, si los Ujú. padres eran consumidores de mucho tiempo de drogas, ¿tá? En realidad el feto se podía ver con ciertos problemas, o sea que podían nacer con ciertos problemas, con No, ciertas alteraciones. Eso fue lo que me dijo, por eso me quedó en la duda. Por eso te sí, pregunté de la yo no lo, medicación, porque, quizás te lo dijo así para que lo puedas entender, pero eh, vamos a decir, si vos tenés una alteración a nivel, cuando se une el gameto masculino y el femenino, ¿no? Ponen el ADN de la madre y el ADN del padre, ¿verdad? La droga eh, no me altera mi ADN. ¿Tá? El que yo consuma droga no me altera el ADN. no, La se supone que alteración no. genética, no, Mm, no ocurre eso. La alteración genética está dada por factores genéticos o ambientales cuando yo me estoy formando. Pero no ujú. ahora que yo soy grande y consumo cocaína, por ejemplo, no consumo, ¿no? Pero digo, si Sí, consumiera no, sí, cocaína, sí, el daño que me va a causar es a nivel del órgano ya formado, me lo va a envejecer, me va a generar una claro. alteración en la funcionalidad, pero no en la genética. Mi genética no se altera una vez que ya me formé, ¿entendés? Claro, se forma el Entonces, cigoto y no, ya está. Es el cigoto ¿sí? formado por un tema de genético. No tiene nada que Exacto. ver con los Ni consumos no, que tenga el no, padre y la madre. no, Solamente a no que ser, consumiera en el periodo de gestación. claro, Chao. exactamente, que provoca la teratogenia que estamos viendo. No, no, Claro. no, no, por eso te digo, sí, o lo que puede pasar a veces es que tenga un padre aparentemente sano, una madre aparentemente sana,
los cuales tengan una alteración genética y sean portadores, porque ahí ya entramos en lo que se llama la ley de Mendel, en el cual Sí. puedo ser portador, enfermo, sano, ¿no? Entonces, Ujú. hay lo que se llaman las enfermedades genéticas que son recesivas, en donde yo necesito una alteración genética del padre y una de la madre para que cuando se junten me generen una Formen otro. alteración en el bebé. Y después Claro. tengo lo que se llama las alteraciones genéticas dominantes, en donde solamente con que o el padre o la madre tengan, Uno solo lo claro, tenga. ya lo transmito, pero el padre no, o la Ujú. madre no desarrollan la enfermedad, pero sí la transmiten. Entonces, eso eh, es por otra cosa, que Claro, aparentemente puede se ser ven hasta sanos, pero hereditario, que el abuelo exacto, lo padezca, son esas famosas enfermedades que exacto, vienen de atrás. exacto, exacto. Ah, Pero gracias. la droga no me altera la genética. Capaz te lo dijo así para poder entenderlo mejor, Sí, porque no, en sí realidad me dijo eso, influye pero sí influye en los gametos, digamos, ¿no? sí. Que son quienes van a formar, pero influye en la funcionalidad Claro, si de lo ellos. consumiera dentro del proceso, pero no antes. O sea, no es que guarde Exacto. los espermas con droga, por ejemplo, o los óvulos con No, no, droga. no, pero además Claro, el espermatozoide no va a transportar la droga, va a claro, estar por eso mismo. jorobado por ser Sí, de un claro. consumidor, pero no va a transportar droga. Sí, puede demorar más el llegar a un embarazo, Eh, a exacto, lograr un embarazo. Ah, exacto, exacto. Bueno, entonces, en el primer trimestre, ¿no? Donde tenemos lo que es la organogénesis, la formación de los órganos, ¿qué quiere decir eso? Existen más posibilidades de que se produzcan malformaciones en la estructura, siendo incluso la probabilidad de que se produzcan abortos. Y en el periodo fetal, luego de las 9 semanas, segundo y tercer trimestre, algunos fármacos pueden afectar el crecimiento, cómo crecen y cómo se desarrollan, ¿tá? O provocar anomalías morfológicas de menor gravedad, que es, por ejemplo, Leticia, lo que le pasaba a tu hija, eso de la fosa. Ya no una alteración a nivel del órgano, sino una alteración de la morfología. Y pueden inducir, como ves ahí, complicaciones en el parto. El consumo de tabaco, por ejemplo, aumenta el riesgo de eclampsia y preeclampsia. Bueno, y acá ven, por ejemplo, esta tablita, en donde está desde la edad fetal, ¿no? Desde la fecundación, ven que las primeras 2 semanas dice no es susceptible a agentes tóxicos porque no se ha implantado todavía, pero ya esas líneas, ay, esto que ven acá, cada una de estas, me dice, me está diciendo, por ejemplo, sistema nervioso central. Ven ahí, empieza en el 3, bueno, desde la tercera semana hasta la semana 16 está en amarillo, o sea, un riesgo grandísimo. Y luego de las 16 semanas hasta el nacimiento el riesgo es menor, pero está. Luego me muestra el corazón, los pulmones, los ojos, las orejas, el paladar. Ven que el paladar tenemos entre 3 semanas y media, más o menos, hasta la octava semana, bien amarillo, y después ya se cierra y no hay mayores complicaciones. En los dientes, en los genitales externos, ¿está? O sea, dependiendo de cuándo es que se expone al teratógeno, dependiendo de la gestación, de cuántas semanas esté, son los daños que se van a provocar. Em, Recuerden que los fármacos, ay, me quedó mal, ay, porque estaba agrandada. La FDA, ¿no? Que era un organismo norteamericano, si bien hay otros, como les digo, esta es la principal que regula la distribución de las drogas a nivel mundial, ¿no? Entonces, en el embarazo tenemos una clasificación de la categoría A la X, pasando por la B, C y D, y cada una de ellas, o sea, los fármacos se clasifican con estas categorías.
Por ejemplo, yo qué sé, el paracetamol va a tener categoría A. Bueno, ahora yo les muestro los de X, que es lo que más tenemos que tener cuidado. La categoría A significa que los estudios que se han hecho, que siempre se extrapolan, porque les vuelvo a repetir que no hay en embarazadas, pero los que se han hecho simulando, como por ejemplo las ovejas embarazadas, no se ha demostrado riesgo. ¿Tá? Entonces esto quiere decir que Disculpe, se está durante... escuchando por momentos, no la escuchamos. Ah, a ver, ahora. O por lo menos a mí me ha estado pasando que se me va y vuelve y se me va y vuelve. No sé las No, demás. yo le he escuchado todo. He No me ha escuchado bien. pasado de Ah, cortar. Sí. capaz Entonces el Mónica problema es mío. move... Sí, Sí, vamos a sí, mover sí, entonces a ver. Bueno, bueno. sí. Está. O sea que los categoría A no hay riesgo. ¿Tá? No se ha demostrado ni en el primer trimestre y tampoco en el resto del embarazo. O sea que, a ver, el riesgo siempre está, porque es un fármaco, pero hay que clasificarlo, porque si no queda algo incierto y queda a suerte y verdad. ¿Tá? Entonces, si bien el riesgo siempre está, los de categoría A son seguros porque en lo que se ha hecho no se ha demostrado ningún daño. Los de categoría B, no hay descriptos riesgos para el feto humano. eh, o sea, en animales no se ha demostrado el riesgo teratógeno, o aunque no haya estudios, bueno, en mujeres embarazadas. O bien los estudios en animales han mostrado efectos secundarios no confirmados en mujeres embarazadas. Generalmente se acepta el uso de esta categoría durante el embarazo. O sea, A y B, cuando ustedes vean que el fármaco dice categoría A o B, es apto para el embarazo. Ahora, ya cuando tenemos categoría C, no puede descartarse el riesgo fetal. ¿Tá? O sea, se han demostrado que sí han habido efectos secundarios fetales, ¿tá? O en algunos fármacos puede ser que no haya estudios en mujeres ni en animales. O sea que los de categoría C no se descartan, pero solamente se usarán si el beneficio supera el riesgo. ¿Tá? Si no, no es el de primera elección, a no ser que no haya otro, y bueno, y si yo no se lo doy, esto es un riesgo, esto va a generar un riesgo mayor, como pasa generalmente en el ejemplo que decías, Leticia, en las mamás que consumen psicofármacos. ¿Tá? A veces mamás depresivas, en donde si no se administra este fármaco puede generar hasta un daño al niño, se evalúa, ¿no? Se evalúa cada situación. Pero ellos, la mayoría son categoría C, y bueno, y se evalúa el riesgo-beneficio, o a veces sí se puede pasar a otro plan, ¿tá? Pero eso dependerá. Los de categoría D, hay riesgo fetal, este, ya les digo, sucede algo similar que en la categoría C, pero acá hablamos de no de un tratamiento diario, sino de si la paciente está grave, corriendo riesgo de vida y yo tengo que salvarlo, se lo voy a dar. Y en la categoría X, totalmente contraindicado, ¿tá? Porque tanto los estudios en animales como en humanos demuestran que hay riesgo. Entonces, en conclusión, categoría A y B, aptos para el embarazo. Categoría C, para tratamientos crónicos, se evalúa riesgo-beneficio. Categoría D, no se recomienda y se va a usar solamente en situaciones de riesgo de vida materna, ¿tá? Porque si no, se mueren los dos. Y los de categoría X, totalmente contraindicados porque provocan la muerte en el niño. Los de categoría X, por ejemplo, la talidomida, el metotrexato, la vastatina, que no se usan acá, la ergotamina, el misoprostol, la isotretionina, que es la que les mostraba como fármaco controlado en la clase, en una de las clases, los anabólicos, los anticonceptivos orales, el finasteride o todo lo que es isótopos radioactivos, solamente por si conocen alguno.
¿Tá? O sea que eso en cuanto al embarazo. Resumiendo, durante el embarazo tenemos una unidad materno-feto-placentaria. Las alteraciones nos centramos en la farmacocinética porque en la farmacodinamia no hay estudios, ¿tá? Lo mismo que pasa en la edad pediátrica. En la farmacocinética, porque es una situación especial, ocurren cambios a nivel de todo el proceso LADME, ¿tá? Luego, eso en la mamá. Luego tenemos la placenta, la cual va a ser, ¿no? Como de filtración, y no todas las partículas la van a atravesar, va a depender de las características de cada una de las partículas. Y luego, hablando del feto, tenemos que tener presente que lo que son teratógenos, como muchos fármacos y todos estos que veíamos de la categoría C para abajo, todos teratógenos, me van a producir un riesgo, una alteración, una teratogenia en el feto o en el embrión, pero que principalmente durante todo el proceso de embriogénesis y de formación de sus órganos es cuando tenemos el riesgo mayor de teratogenia. Por eso hay que tener presente el uso de fármacos, la categoría de los fármacos que las madres están utilizando y evitar la automedicación, ¿tá? Porque el desconocimiento aumenta el riesgo. Y bueno, ya teniendo en cuenta eso que hablábamos en nuestro país y que esto se da en el resto del mundo, en donde durante el embarazo hay un alto consumo farmacológico. Y bueno, y en lo que respecta a la lactancia, sin duda, y que a todos nos tiene que quedar bien claro, que la lactancia es la mejor forma de alimentación del recién nacido durante los 6 primeros meses de vida, ¿no? Por todos los beneficios que provoca tanto en la mamá como en el bebé, como en su entorno. La mayoría de los medicamentos que se prescriben a las madres lactantes no tienen efecto ni sobre la lactancia ni sobre el recién nacido que está lactando. Hay factores a considerar que me van a determinar de qué manera se eliminan los fármacos por la leche. O sea, recuerden que cuando hablábamos en el proceso LADME de eliminación, principalmente esto se hacía por el riñón, ¿verdad? La excreción por el riñón, o cuando hablábamos del hígado, hablábamos también de cuando generaba ese principio activo y eliminaba el resto. Pero también teníamos otras vías de eliminación en menor proporción, pero que también se elimina, y como eran lo respiratorio, ¿no? La saliva y la leche materna, ¿tá? Pero va a depender de qué manera se elimine, tanto con factores maternos, lactantes y del fármaco que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los factores maternos? Y bueno, por ejemplo, la composición de la leche. Los fármacos que son lipofílicos se excretan en mayor cantidad en la leche que en el calostro, ¿tá? Porque se unen bien a lo que son los lípidos. No sé si ustedes recuerdan, pero la leche va cambiando su composición, ¿no? Desde lo que es el calostro, la leche intermedia y la leche madura. Y bueno, este tipo de fármacos se excretan en mayor cantidad en la leche que en el calostro. O sea que si la mamá lo está recibiendo durante los primeros 48 horas que está produciendo calostro, no se van a excretar. Va a depender también de la cantidad de leche que produce. Va a depender también de cada cuánto ese niño lacta, ¿tá? Dependiendo de cuando el fármaco se elimina. Y una cosa bien importante es que si una madre tiene insuficiencia hepática o renal, como bien sabemos en cualquier edad y circunstancia, si tenemos los órganos que provocan la eliminación dañados, esto va a alterar la eliminación y eso va a provocar que el fármaco se mantenga durante más tiempo en el organismo y puede provocar un acúmulo, ¿no?, de la droga. O sea que eso también me va a llevar a que se excrete más por la leche.
En cuanto a los factores del niño, bueno, eh, la capacidad de succión, la frecuencia de las tomas, ¿tá? Eso incide en la cantidad de fármaco que recibe, porque en realidad si tenemos un niño por ahí que tiene ya 2 años y succiona solamente como un chupete para dormirse y la madre toma fármaco, no va a excretar absolutamente nada. Si toma muy esporádicamente solo para dormir, no va a excretar, no va a ingerir nada de ese fármaco. También importa el tiempo transcurrido desde que la madre tomó el fármaco hasta que el niño lactó. Y también es importante tener presente que el recién nacido tiene, por todo lo que veíamos en la clase pasada, una inmadurez a nivel de las enzimas hepáticas, lo que va a provocar un retardo en el metabolismo, ¿no? De todos los fármacos. O sea que, bueno, ya seguimos y al final resumimos. Y después también dijimos que hay factores maternos, factores del niño y factores del fármaco. En cuanto al fármaco, va a depender de de las propiedades físico-químicas, es decir, si es liposoluble o no. Los que son liposolubles, cómo se unen a los lípidos, y las grasas la leche tiene mucha grasa, pasan mejor. Va a depender también de su ionización o su pKa que nombrábamos, que es, o sea, del grado de acidez que tenga el fármaco. Los que no son tan ácidos, o sea, que son más básicos, pasan mejor. Y también va a depender de su peso. A mayor peso molecular, más dificultad de paso. Y también, sin duda, es que va a depender de las propiedades farmacocinéticas, es decir, de cómo ese fármaco se absorba, se distribuya, cómo se une a las proteínas plasmáticas, cómo se metabolice y cómo se excrete. ¿Tá? Resumiendo un poco, no es que durante la lactancia todos los fármacos van a provocar lo mismo, ¿tá? O todos los fármacos en todas las personas, o sea, no podemos agrupar a todas las mamás lactantes en un mismo grupo, porque tenemos diferentes tipos de factores que me van a diferenciar lo que puede llegar a pasar con una mamá que ingiere un fármaco, ¿no? Desde factores maternos, ¿tá? O sea que las madres son todas diferentes, factores del niño, los niños son todos diferentes, y factores físico-químicos del propio fármaco, que no estamos hablando de que todas ingieren el mismo fármaco, sino que cada uno ingiere un grupo diferente. ¿Tá? O sea que cuando hablamos de lactancia y fármacos, no podemos generalizar en que todo va a tener, en que todo se puede acumular, en que todo puede generar daño, etcétera, etcétera. Hay que ver cada situación en particular. Hay que ver el factor materno, el factor niño y el factor farmacológico. Lo que sí es importante destacar es que una mujer lactante no debe de ser privada de su medicación en caso de necesidad. ¿Tá? Tiene una infección, tiene que recibir antibióticos y bueno, y los tiene que recibir. ¿Tá? No podemos retardar por el hecho de que ella está lactando. Entonces, siempre que sea posible, lo ideal, o sea, siempre que sea posible por las horas, el intervalo en el que debe ingerirse, ¿no? Sea cual sea el fármaco que esté recibiendo. Pero si fuera posible, eh, que la madre dé la teta y luego lo tome. ¿Tá? Que no porque hay que tener en cuenta todos esos factores que decía, pero ya minimizamos mucho si exponemos lo menos posible al niño mientras el fármaco se metaboliza y se elimina. Entonces por ahí hasta podemos lograr que ya se elimine para la próxima teta. ¿Tá? Eso va a depender de cada fármaco. Hay situaciones de riesgo, sí, y esto podemos hablar en general, como por ejemplo medicamentos que no son de uso pediátrico habitual, ¿tá? Y tenemos que tener cuidado. La madre sí o sí siempre va a tener que consultar antes de ingerirlos. ¿Por qué? Porque existe siempre la posibilidad
teniendo en cuenta esos factores, que se excrete por la leche. Tratamientos muy prolongados de semanas o meses también constituyen un riesgo, y es lo que hablábamos la clase pasada, Mónica, por la acumulación, por el aumento en la concentración. Yo le dije que yo le hice la pregunta a mi hija si esa pastilla para el dolor la estaba tomando constantemente durante todo el mes. Y ella me dijo, no, madre, la tomo en últimas, que ya no me Está aguanto más el genial, dolor. Sí, genial. sí. Está bárbaro, bárbaro. Después hay que tener como otra situación de riesgo antecedentes familiares, de sensibilidad a determinados medicamentos. No hay que minimizar el hecho de que por ahí el hermano es alérgico a tal medicación y yo la voy a tomar y le estoy dando la teta al hermanito más chico. O sea, eso no hay que minimizarlo, hay que tenerlo presente. No utilizar tampoco en estas situaciones medicamentos de reciente aprobación, porque si ya cuesta que tengan estudios a nivel de embarazada, imagínense en la lactancia. O sea que lo que se aprueba recién, tratar de evitarlo. Y también, ojo con los prematuros, los cuales tienen alterado todo su farmacocinética, es decir, si ingresa un fármaco, tenemos una motilidad alterada, tenemos poca cantidad de proteínas, de enzimas, etcétera, etcétera, poca cantidad de nefronas, lo que me va a alterar desde la absorción, distribución, metabolización y eliminación. O sea que hay que tener mucho cuidado con los niños prematuros, como dice ahí, o bajo peso al nacer. Entonces, se aconseja siempre la observación permanente del niño con el fin de poder detectar a tiempo cualquier cambio de comportamiento que tenga. O sea, que lo veamos diferente, decaimiento, como que no quiera succionar, duerme más de lo habitual, está muy agitado, inquieto, se brota todo, ¿no? Aparece como un exantema, una, mm, una reacción generalizada. Si aparecen esos síntomas, siempre informarle a la madre que inmediatamente o sea, vaya a la consulta. Está teniendo presente, más allá de que por estas cosas se debe consultar siempre, más aún cuando la madre esté tomando algún tipo de medicación, ¿está? Porque no sabemos cómo el niño lo va a tolerar. Y sin dudas que hay algunas situaciones en las cuales se suspende la lactancia, como por ejemplo cuando se conoce que el fármaco produce algún efecto adverso en el lactante, cuando son fármacos muy potentes y con un riesgo muy alto, como por ejemplo citostáticos, ¿no? Para mamás que están en tratamiento de cáncer, altas dosis de corticoides, lo cual pueden llegar a suprimir, a frenar la producción de corticoides del niño, o por ejemplo algún fármaco radioactivo, es decir, cuando a la mamá se le administra contraste para algún estudio, suspende la lactancia, le recomiendan por lo menos durante ese día. Y bueno, y en una mujer lactante que tenga una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, también se suspende por el hecho de, primero, la medicación que recibe, segundo, al tener alterado las vías de eliminación, el acúmulo de la droga va a generar que al niño le lleguen en mayor cantidad. Entonces, cuando hablamos de lactancia y fármacos, que se ingieran los fármacos solamente los estrictamente necesarios, que se intente probar la dosis mínima y el menor tiempo posible, que se eviten medicamentos de liberación prolongada, o sea, los que se toman una vez cada 24 horas, por ejemplo, el Ketofen LP, que tiene una liberación sostenida, eso hay que tratar de evitar. También algunos tipos de fármacos, que no vamos a entrar en detalle, pero que no den metabolitos activos, eso significa que también se van a mantener durante más tiempo. Restringir, si es posible, el uso de fármacos durante las primeras semanas de lactancia, y siempre, si es necesario, ingerir los que sean
fármacos seguros y ya probados. Y bueno, chicas, por el día de hoy estuvo más larga la clase. Hemos finalizado. No sé si tenían alguna duda que les haya No, quedado. es bastante entendible esto, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, yo digo que sí, lo importante es eso, entender que la tomamos como situación especial porque pasa esto, esto y esto. Y que tenemos 3 integrantes. Tenemos la madre, tenemos el niño y tenemos la placenta. Y cada Claro. uno de ellos van a ser, me van a marcar la diferencia con respecto a los fármacos. Y bueno, y después lo otro también, eso, la lactancia, ¿no? Siempre lo que menos se pueda mejor. Si bien sabemos que todo fármaco puede excretarse por la leche, no siempre va a ser así, depende de esos otros factores también, y por lo tanto, todo, o sea, lo que ustedes tienen que llegar a concluir al final de de la clase de hoy, de las situaciones especiales que vimos, es que todo fármaco debe de conocerse antes de ingerirse, ¿ah? Porque todo fármaco puede provocar efectos adversos y porque la situación fisiológica de cada persona incide directamente en lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, en resumen. Paso la lista, chicas. Bien. Leticia de Llano, Acá estoy. Victoria Larrea, Jessica Nis, Evelyn. Ah, Jessica está ahí, sí. Jessica, Evelyn Barreto, Carla Díaz, Priscila Machado, Mónica Alzate, Sí, señora. María Pereira, Acá. Daniela Espinosa, Presente acá. Karen Franco, Acá. Karen, Eleonora Albernaz e Irene Pereira. Creo que Irene hoy no está porque no habló. Extrañamente faltó, sí. Ah, sí. Bueno, muy bien. Bueno, chicas, nos vemos el miércoles. Mañana Bueno, le va a nos quedar vemos tarea. No, el ¿Está? viernes. el viernes. El El viernes, viernes. estoy perdida, El el viernes. Que El pasen viernes. bien. Chao. Nos Chao, vemos. chao, chao. Chau, chau. Muchachas, que estén muy bien. Chao, muchachas. Adiós.